elementos que son parte del texto están utilizados de forma correcta, ¿no? Los elementos de cohesión vendrían a ser los enlaces, las preposiciones, todas aquellas palabras que sirven de conector entre una oración y otra, ¿no? Igual, semana 9, el texto. ¿Ya, chicos? Bueno, ¿qué capacidad vamos a desarrollar en ustedes el día de hoy? Dice que produce la capacidad que quiero yo como docente o que voy a buscar en ustedes desarrollar vendría a ser produce textos con coherencia y cohesión aplicando reglas ortográficas, porque todos esos ya hemos visto, ¿no? Hemos visto propiedades del texto, hemos hecho lo que es signos de puntuación, palabras, la correcta acentuación de las palabras y todo eso ayuda en la elaboración del texto, ¿ya? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Desarrollo una práctica de texto. Al final vamos a hacer, de repente si no alcanza el tiempo, no hay ningún problema, asigno para tarea de la casa, que sería lo más lógico, para que tengan tiempo de hacerlo y no estar con el tiempo en presión, ¿ya? Habilitar la plataforma para que ustedes en algún momento puedan hacerlo, ¿ya, chicos? Bueno. Valeria, ya no. Ya me enviaron, hija, gracias. Lo que sí quiero es tus audífonos. Ya, disculpen. Pensé que estaba el micro apagado. Bueno, vamos a ver qué es el texto, ¿ya? Gracias. Ya, vamos a hablar del texto. Ya. Los textos narrativos consisten en el relato de hechos reales o ficticios. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tu narración sea algo real o puede ser que tu narración sea algo escrito, algo, perdón, ficticio, ¿no? Es decir, por ejemplo, un cuento, una leyenda, una fábula, que vienen a ser aquellos, redacciones narrativas que no necesariamente no son ciertas, ¿no? Son creaciones, ¿ya? ¿Cómo identifico un texto narrativo? Porque tiene secuencia temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros narramos de acuerdo a momentos, ¿no? Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final, hay un desenlace que puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de historia, ¿ya? Pero ¿cuál es la principal característica de un texto narrativo? Que va a narrar sucesos en tiempos temporales, ¿no? Les voy a narrar algo. Me levanté hoy temprano, 8 de la mañana, hice mi desayuno, limpiar la casa, empecé a hacer mis cosas, como a las 10 de la mañana me desocupé, fui a hacer compras, entonces ahí estoy narrando temporalmente porque narro desde el inicio de que me levanté hasta, puedo narrar hasta que me voy a acostar, ¿no? Que todavía falta todavía. Entonces eso vendría a ser un ejemplo de lo que es una narración. Hay secuencias temporales. ¿Ya? Las formas de la narrativa son muchas, entre ellas tenemos la forma épica, que en este caso eran en tiempos antiguos, ¿no? La narración era extensa en verso, es decir, tenía un lenguaje, no era un lenguaje normal, no era una redacción que utilizaba términos normales, palabras normales, sino utilizaba un tipo de lenguaje en verso, es decir, utilizan palabras, metáforas, elipsis, todos aquellos esos recursos que se utiliza en la elaboración de versos, poemas, poesías, cantares, ¿no? Dice que es una narración extensa en verso que relata las hazañas guerreras de un héroe. Particularmente esa es su principal característica. Cuando te hablan de la épica, es una narrativa en verso que se daba en función a las hazañas guerreras, ¿no?
En un principio en Grecia se identificaban los conceptos de narrativa y épica porque las primeras narraciones tenían carácter épico. Se podría decir que es la primera manifestación narrativa, la épica. Luego viene la epopeya, constituye la épica clásica, es una composición de tono grandioso en la que intervienen dioses y héroes, ¿no? En general se relacionan con los orígenes y las creencias de un pueblo. En este caso ahí narra las hazañas de un determinado lugar o narraba las hazañas de un determinado lugar, ¿no? Se relaciona con sus orígenes, sus costumbres y todas esas cosas que hacen que un determinado lugar tenga su historia, ¿no? Eso vendría a ser la epopeya. Cuando yo les pregunto en algún momento, ¿qué es la epopeya y qué es la épica? La épica narra hazañas. ¿En qué lenguaje? En verso. La epopeya narra sucesos dentro de una comunidad, como por ejemplo las historias de dioses, de héroes también, ¿no? Pero en este caso utiliza un lenguaje en prosa. Luego vienen los cantares de gesta. Los cantares de gesta representan la narrativa épica medieval, en verso por excelencia. Dice, relatan las aventuras y hazañas de un héroe guerrero que representa los sentimientos populares. Por ejemplo, Chanson Roland en Francia, el cantar de los Nibelungos en la literatura germánica. Esos son los principales representantes de los cantares de gesta. En este caso, la narrativa de gesta es aventuras y hazañas de un héroe guerrero. En las otras era héroe nada más. No necesariamente tendría que ser guerrero. ¿Ya? Simplemente era un héroe del momento, del lugar, de tu vecindario, de tu grupo, ¿no? De tu sitio. En este caso sí era un héroe con hazañas, ¿no? Trascendental dentro de la historia. También en lenguaje en prosa. Ahora la novela, que es lo comúnmente que conocemos en la narrativa, ¿no? Es una narración extensa, escrita en prosa. En la actualidad la novela es una forma literaria muy compleja y flexible. Hay quienes llegan a considerar un género en sí misma. Se podría decir que podría ser un género aparte, ¿no? Pero está dentro de la narrativa. ¿Ya? Es la más conocida dentro de nosotros, la novela, ¿no? La narración de la novela. Siempre tiene un inicio, un desenlace, un desarrollo y un final, siempre, ¿ya? El cuento es una narración breve que suele desarrollarse con argumentos simples, ¿no? En su origen presentaba elementos fantásticos como rasgos característicos. Actualmente el cuento está direccionado para un grupo específico, en este caso los niños, ¿ya? Por lo general, el cuento es una narrativa cuya temática siempre son elementos superficiales, elementos creados, ¿no? No son elementos que van acorde a la realidad, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos que está direccionado para un grupo específico que vendría a ser los niños. Ya. Ahí está. Al costado acá. Ay, no ves al otro lado. No. Ahí está. Ya. Elementos de la narración, existen muchos elementos, ¿no? Unos sucesos que forman parte, hay sucesos, ¿no? Que viene a ser la trama de lo que vamos a hablar. Un narrador que cuenta la historia, siempre hay un narrador que la narra, que puede estar dentro de la historia, fuera de esto. Ya unos personajes que realizan y participan en los hechos contados, un tiempo y un espacio. Ya recordemos que la narrativa, su principal característica vendría a ser que narra secuencias temporales, ¿ya? Eso vendría a ser. Si no tiene secuencia temporal, quiere decir que es otro tipo de texto, no es una narrativa. Ahora vamos a hablar de, en este caso, los elementos dentro de la narrativa, que vendría a ser la acción, ¿no? Para que un texto sea narrativo, fundamentalmente sucede algo, ¿no? Que en este caso, lo que sucede siempre es trascendental, ¿no? Cuando leemos una novela, por ejemplo, Las Crónicas de una muerte anunciada es una novela de Gabriel García Márquez, en donde la principal trama es el asesinato de un personaje de forma cruel, ¿no? Se podría decir que la acción es la que hace que la narrativa sea llamativa o no, ¿ya? Por lo general, la mayoría de novelas tienen esa trama. La acción es la que trascendental dentro de la historia, ¿no?
compuesta por una serie de acontecimientos que van uniendo o relacionando de forma de relato, ¿no? Se va dando una tras otra, ¿no? Pero siempre con secuencia temporal. Es importante diferenciar un argumento de un tema. Ya chicos, el argumento es el conjunto de acciones y acontecimientos que se encargan en una narración siguiendo una estructura. El argumento vendría a ser lo que sostiene el tema, ¿ya? El trama, ¿no? ¿Qué ocurre? Primero que Seré tiene la lectura de una obra, es el argumento, los hechos que nos explica. Se podría decir que es lo más trascendental dentro de la historia, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué argumento tiene? ¿Ya? Y el tema vendría a ser una oración simple, ¿no? Las crónicas de una muerte anunciada. Por ejemplo, les voy a narrar un poquito. El tema de esa novela es Crónicas de una muerte anunciada. El argumento es el asesinato del personaje principal por infidelidad hacia su esposa, vamos a llamarlo así. Eso vendría a ser el argumento, ¿ya? El narrador y su punto de vista vendría a ser otro elemento dentro de la narrativa, ¿no? No hay narración sin narrador, ¿ya? Hay narrador historiador, que en este caso estamos hablando de un tipo de narrador, cuenta la historia situándose fuera de los hechos sin mezclarse con los mismos. Este procedimiento produce una sensación de objetividad, ¿no? Es un narrador que está dentro de la historia, ¿ya? Es parte de la historia. Por eso decimos que es un narrador historiador. Narrador de observador externo, ya el nombre mismo lo dice, es un procedimiento mediante el que se intenta evitar la excesiva manipulación de los personajes y de la historia. Esta se narra en tercera persona, pero como si el narrador fuera una cámara cinematográfica desinteresada. El narrador no conoce los sentimientos, las aspiraciones, los deseos de los personajes. Es un narrador en tercera persona, no es parte de la historia. Simplemente él se dedica a narrar. En el caso del narrador historiador, es parte de la historia, es uno de los personajes el que narra. Narrador editor se utiliza para manipular la historia, pero dando apariencia de objetividad. Se crea un narrador intermedio que es quien cuenta la historia. El autor se limita a crear una ficción, imagina que edita unos papeles. Por lo general, este tipo de narrador no siempre está presente en la narración. Lo más común que encontramos en las narrativas del siglo XXI es la narrador historiador y narrador observador. El tiempo, uy, ¿qué pasó acá? Acá me falta uno, hoy, acá es 3. El tiempo también es otra de las características de una narrativa, ¿no? Ya sabemos que hay tiempos temporales, secuencias temporales, ¿no? A los personajes de las novelas las cosas les suceden en un tiempo determinado. El autor puede plantearse escribir una historia sucedida a lo largo de 3 generaciones. Depende mucho. Puede que las historias se transcurran en años, ¿ya? Puede que la historia demande años, pero puede que la historia demande días, puede que la historia demande horas, ¿ya? Eso no es irrelevante el tiempo, pero sí que hay un tiempo, ¿ya? Hay historias que se cuentan de años, hay historias que se narran en cortos tiempos, a eso se denomina esta parte. El tiempo no va a delimitar si la narrativa es buena o es mala, ¿ya? Pero de que haya un tiempo, eso sí delimita, tiene que haber una secuencia temporal. El espacio, también hay espacio. En este caso vamos a ver 2 tipos de espacios, los espacios reales, ¿no? Que son espacios en las novelas realistas del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y siglo XXI, ¿no? Donde narra los espacios como si fueran cosas veraces, ¿no? Se creen en su realidad, ¿no? En cambio hay espacios subjetivos, se describen tal como lo sienten los personajes en función de su situación afectiva. En este caso pueden ser espacios creados, ¿ya? Cuando hablan de jardines llenos de mariposas, donde tú te puedes dar cuenta de que no parte de una realidad, sino parte de algo subjetivo del personaje. Estructura. No me permite hacer el cambio acá.
Ok. ¿Qué es? A ver, chicos, un ratito. Algo pasó. Tiempo, espacio, estructura. Ya vamos a borrar esto. Ya, acá estructura y composición de la narración. Acá quiero dejar claro para que tengan en cuenta para el momento de la elaboración, ¿ya? No les voy a pedir nada fuera de lo, no quiero que creen novelas, no quiero que hagan una narrativa extensa, simplemente algo que me demuestra a mí como maestra que ya ustedes han captado la idea de cómo es una narración. Principal elemento que tiene secuencia temporal, ¿ya? Vamos a hablar de la estructura y composición del texto narrativo. Para empezar, estructuralmente hay dos tipos de novelas. Novela cerrada, ¿ya? El autor planea y esquematiza totalmente la novela y sabe cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo acaba, ¿ya? Esa es una novela cerrada, cuando tiene una historia con un final feliz o no feliz, ¿ya? Ahí se denomina novela cerrada. ¿Y cuándo vendría a ser una novela abierta? Cuando deja ese tipo de, cuando son sagas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se escribe una narrativa y al final en la primera edición, el primer libro, te deja como al final como una historia que va a continuar. Igual en las películas, igual en las series, porque las películas en algunos se muestra como novela, porque hay sucesión temporal, ¿no? Como narrativa, pero moderna, ¿ya? Igual en las series también, ¿no? Cuando hay una serie que va a terminar y va a continuar en la siguiente, ¿no? Ahí sería una novela abierta, ¿no? Que da opción a que se cree nuevamente otra historia con relación a la primera. Ya, son las sagas, son las series, ¿no? Son las novelas que tienen varias ediciones, ya, que siempre va a traer como consecuencia una continuidad, ¿ya? Ahí estamos hablando de novelas cerradas y novelas abiertas. La cerrada es la que la historia se termina y no más se va a volver a hablar sobre esa misma novela. Ahí está la novela abierta, ¿no? Ahora vamos a empezar con el segundo tema, que vendría a ser textos descriptivos, ¿ya? Los textos descriptivos son un tipo de texto no necesariamente escrito, puede ser un descriptivo oral, ¿ya? ¿Cuál es su principal característica del texto descriptivo? Vamos a ver cuál es la diferencia entre la narrativa y la descriptiva. La narrativa narra secuencias temporales, en la descriptiva eso no importa. La principal característica de un texto descriptivo vendría a ser que estos utilizan atributos, ya sean positivos o negativos, hacia algo, alguien o alguna situación, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú dices, se ha perdido un perrito de tu casa, ¿qué es lo que dices? Oye, ¿no le has visto a mi perro es de color esto, tiene las orejas caídas, tiene la cola mocha, estás describiéndolo, ¿no? De forma oral. ¿Ya? Ahí no importa sucesión temporal, ahí lo que interesa es los atributos y las características que tú le brindas para que esto parezca un texto descriptivo o sea un texto descriptivo. Ahora bien, no necesariamente un texto descriptivo va a decir cosas buenas de alguien o de algo o de alguna situación. ¿Ya? O sea, eso queda claro, no necesariamente dices algo positivo, también puede decir algo negativo, pero es parte del el texto descriptivo. En general nos dice que la descripción consiste en explicar detallada y organizadamente cómo es un objeto, una persona o una situación. Puedes describir objeto, persona, situación, circunstancia, lugar, ¿no? Todo lo que quieras que la otra persona entienda dónde estuviste, con quién estuviste, qué hiciste, ahí es, ¿ya?
puede hacerse una idea de lo que nos referimos, a pesar de no haberlo visto o presenciado. Cuando alguien te cuenta algo y lo sabe describir correctamente, tú te remontas a ese lugar, si está hablando de un lugar o de una situación. Cuando alguien viene y te cuenta, oye, te cuento que esto ha pasado. Mira, llegó una señora y yo estaba parado y no me había dado cuenta, pero vine y me jaló mi pelo y no sé cómo me doy cuenta que no estaban mis aretes y me volteó y ella corrió. Tú te remontas a ese momento, ¿no? De que ha pasado el suceso. Depende del narrador también. Depende en este caso de la persona que te está describiendo, porque hay personas que sí saben describir muy bien. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando extraviamos un objeto y le preguntamos si alguien lo ha visto, dándole información respecto a sus rasgos cuando se nos pierde algo, ¿no? Características de los textos descriptivos. Los textos descriptivos se caracterizan por lo siguiente. El principal cometido del texto es la descripción, ¿ya? Acá no narras, acá describes. ¿Qué utilizas? Adjetivos, utilizas atributos positivos, negativos, ahí, ¿ya? Predominan las oraciones de tipo enunciativo atributo, ¿ya? Lo que les acabo de mencionar. Abundan los sintagmas nominales, adjetivos o posiciones, aposiciones, ¿no? María, la hermana de Juancito, ella es la que me lo encontraba ese día en la calle y estaba ella asustada porque le habían acabado de robar su celular. Dice que su celular era un Nokia, no sé cuántito, y que tenía una carcasa y empiezas a describir, ¿no? Son comunes las metáforas, enumeraciones y comparaciones. ¿Ya? Tipos de textos descriptivos. Hay textos descriptivos objetivas, hay textos descriptivos subjetivas, y hay textos descriptivos estáticos y hay textos descriptivos dinámicos. Los objetivos cuando se lleva a cabo sin que te interfieran impresiones personales, ¿ya? O sea, aquí no entra a tallar tu punto de vista ni nada, ¿no? Cuando vamos a describir podría ser nuestra casa, ¿ya? Nuestra casa. Mi casa tiene 4 cuartos, 2 baños, sala comedor, cocina, lavandería, un pequeño balconcito y bueno, este es de 82 metros cuadrados. ¿Qué hice? Una descripción objetiva, no entra a tallar mis sentimientos ni mis emociones, solamente he descrito el espacio y punto, ¿ya? Con sus características. Descripción subjetivo-literaria. ¿Cuándo es esto? Cuando la descripción se realiza desde el punto de vista personal o íntimo. Cuando se pierde tu mascota. Perro, schnauzer, cariñoso, juguetón, se perdió en las inmediaciones de la avenida La Merced, vestía un polo de Superman, es súper cariñoso, ladra, estará triste, por favor comunicarse, se dará recompensa. ¿Qué estamos hablando? De un texto subjetivo, ¿ya? Descripción estática es cuando en la situación o sujeto descritos no presentan cambios, ¿no? Y pueden ser explicados mediante verbos de estado como ser está. Estuve saliendo de la oficina y me encontré con un robo. Y esta me dejó estupefacta, ¿no? Ahí estamos hablando de estático. Solamente das a conocer tu estado de ánimo hacia una situación, pero mediante una breve descripción, ¿ya? Descripción dinámica cuando la situación o objeto descritos presentan cambios constantes o se encuentran en proceso. Cualquier tipo de descripción en la cual tú quieras aumentar, ¿no? Ponerle su detalle. Por ejemplo, yo soy muy buena describiendo. A mí me gusta describir. Ya, porque tengo, ¿qué te digo? Pues me gusta, como me gusta hablar, me gusta describir, ¿ya? Ejemplos de textos descriptivos, acaba un ejemplo. Por ejemplo, el anuncio del gato extraviado. Tiene cuerpo negro y las patas blancas, excepto la delantera derecha, ¿ya? Y un collar anaranjado responde al nombre de Napoleón. Ahí estoy describiéndole a mi gatito que se ha perdido, ¿ya? Una oda a los labios de la persona amada, ¿ya? También existen tipos de descripciones donde se utiliza un lenguaje en verso, ¿ya? Por ejemplo, los poetas,
los que escriben muchos poemas, versos, ese tipo de personas románticas, ¿no? Hay gente que que nace con ese tipo de, se podría decir, con un tipo de atributo, ¿no? Atributo, destreza, habilidad para embellecer su lenguaje, ¿no? Acá, por ejemplo, tus labios son como pétalos de rosa, ¿ya? Que florece oculta mi mirada, dulces y carnosos, tienen el color de un atardecer primaveral. ¿Qué está haciendo? Está describiendo los labios, ¿no? Dice que sus labios son suaves, ¿no? En vez de decir suave, dice que son como pétalos de rosa. Los pétalos de rosa son suavecitos, ¿no? Y acá en vez de poner tus labios son suaves, pone tus labios son como pétalos de rosa, que florecen oculta mi mirada. O sea, esa parte, ¿cómo le podríamos, en un lenguaje en prosa, qué sería? Que florece, oculta mi mirada. ¿Cómo sería eso? Dulces y carnosos. O sea, que son suavecitos, dulces y carnosos. Tienen el color del atardecer primaveral. ¿Cómo es el atardecer primaveral? Medio naranja, ¿no? O medio rojo. Bueno, ahí sí me agarró. Bueno, pero ahí está. Ahí está el ejemplo. Una descripción de producto, las dimensiones del producto, no son 33 por 59 centímetros, tiene un peso de 500 cuando tú quieres comprar por internet. Descríbeme el producto, por favor, de qué tela está hecha, qué tallas tienes, ¿no? Ahí estamos pidiendo una descripción. Igual cuando vas a vender algo también. Un fragmento de un reportaje también vendría a ser un texto descriptivo, ¿no? Los eventos tomaron lugar en la casa de la víctima, un departamento de 3 habitaciones tipo loft, ubicado en el barrio de Lavapiés, en la ciudad de Madrid. Ahí está, también es un tipo de texto descriptivo, ¿no? En este caso podría ser oral o escrito, ¿ya? Acá está la asignación, chicos. Elaborar un texto narrativo de algún acontecimiento importante, ¿ya? Lo dejo a libre albedrío en ustedes si es que quieren hacer algún acontecimiento de ustedes o simplemente buscan algo, ¿ya? Elaborar un texto descriptivo. Igual, a libre albedrío. Ustedes son los creadores de su, los que van a elegir, ¿no? Si quieren hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Profesora, buenas noches. ¿Puede ¿Cómo ser está? algo ficticio? Claro, si tiene las características de lo que yo busco, claro que sí, porque ya sabemos que las novelas pueden ser ficticias o pueden ser reales, ¿ya? En el caso de la descripción, sí tendría que ser algo real, ¿ya? Pero no necesariamente podría ser a título personal, o sea, no algo que tenga que ver contigo, sino simplemente buscar algún texto descriptivo y traérmelo, pues, para poder analizarlo, ¿ya? Y ver. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por ejemplo, en otro grupo de trabajo del instituto también hice este tipo de clase, también comunicación efectiva, y ahí sí me limité a decirles que hagan de algún acontecimiento de sus vidas, ¿no? ¿A qué denominamos acontecimientos? Algo que marcó, ¿no? Podría ser una graduación, podría ser una boda, podría ser el nacimiento de algún hijo, ¿no? ¿Qué más? La pérdida de algo o de alguien, ¿ya? Eso podría ser una narrativa.
Ahora, la descriptiva también podría ser, les dije que tomaran también como punto de referencia el mismo tema de la narrativa, que en este caso, si estamos hablando de acontecimiento, ya no entra a tallar sucesión temporal, pues, ¿no? En la descriptiva simplemente narras, si hablaban de un nacimiento, pues hablan del nacimiento en sí, ¿no? Entré al hospital y bueno, vino la enfermera, ella tenía ojos claros, era de piel morenita, ¿no? Era muy bonita. Luego me metieron en una sala que era fría, entonces ya te someto, solamente vas a describir el momento. En cambio, la narrativa, que en este caso es la primera que hemos hecho, el primer texto narrativo, sí necesito secuencia temporal. Dime, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escucho. Manuel. Hola. No se te escucha el audio. Manuel. Están escribiendo por el chat, profesora. A ver. Sí, claro. En el caso del cuento pueden crearlo también. Pueden crear. Sí, voy a pasar el PPT por ahorita, por el chat. ¿Ya? Y también lo voy a colgar, pero para mí más próximo es enviar por el chat. ¿Ya? Ahorita mismo lo voy a enviar. Justo estoy queriendo enviarles. Sí, puede ser cuento, puede ser novela, puede ser un mito, una leyenda, que vienen a ser especies dentro de la narrativa. Modernas, ¿no? Porque la epopeya, cantares de gesta, esos son antiguos. No me permite mandar. ¿Se me escucha, chicos? Porque mi internet está un poco intermitente. Sí. No, no me sale el WhatsApp. Acá está, ok. Un ratito, chicos, por favor. Ya, acá estoy enviando, ¿ya? Ya, a ver, verifiquen en el WhatsApp que tenemos juntos si llegó, por favor. Sí, profesora. Ya, perfecto. Ya. Ya, chicos. Si hubiera alguna pregunta,
Disculpe, profesora, ¿para cuándo es esta asignación? Para la próxima semana voy a habilitar en en la plataforma para que puedan colgar la tarea, ¿ya? Para que ahí yo pueda registrar la nota de frente. ¿Cuántas líneas puede ser? ¿Perdón? Así me escuchó. ¿Cuántas No te... líneas puede ser el cuento? no, es un párrafo de 8 líneas. Ah, ok. ¿Ya? Un Gracias. párrafo de 8 líneas mínima y 12 máxima. Lo voy a poner acá. Ahora, cuando hablamos de mínimo, me estoy refiriendo a que puede ser 2 párrafos, 3 párrafos. ¿Ah? Lo mínimo es un párrafo de 8 a 12 líneas. Si es que vas a hacer un solo párrafo por cada ejemplo, pues ese párrafo tiene que ser de 8 a 12 líneas. No puede ser de menos. ¿Ya? Ahora, si vas a hacer de más párrafos, mínimo 8 líneas. ¿Ya? Eso dice, esa es la formalidad del párrafo. Ya, chicos. Ya me gustaría que me digan algo, por favor, porque hicimos rápido la clase. Ya. Bueno, si no hay nada más, ya nos vemos la próxima semana, chicos, ¿ya? Buenas noches. Miss, una pregunta. ¿El párrafo que vamos a escribir es de cualquier texto? Cualquier tipo. Cuento, la narrativa puede ser cuento, leyenda, mito, una novela, creación suya, pero que tenga secuencia temporal. En el caso de los textos descriptivos, su principal característica es manifestar características, como les cité en los ejemplos, ¿no? En los avisos, en las descripciones, ¿no? Lo único que no van a hacer es en una redacción en verso, sino en prosa, todo es en prosa, ¿ya? Pero con las características de cada tipo de texto. Narrativa, secuencia temporal. Descriptiva, manifiesta atributos, características, ¿ya? De un objeto, persona o situación. Ya, Miss, gracias. Mínimo, un párrafo de 8 líneas hasta 12. Máximo, no hay máximo, pero que no sea muy amplio también para que puedan hacer, ¿ya? Solamente eso. Ok, pido. Miss, gracias. Ya, ok. Gracias, chicos. Ya lo subimos a la plataforma, ¿verdad? Disculpe, Miss. Sí, sí, Lucio, lo tienen que subir. Lo tengo que habilitar para que lo puedan Ya, Miss, ingresar. ok, gracias. No se olviden que todavía estoy corrigiendo el trabajo de la monografía. Ah, ya, Miss, ya. Ya tienen que subir la monografía. Esta semana tengo que terminar de corregir la monografía y el avance, porque con esa nota se cierra el primer bloque de notas. Ya procuren, si no lo han hecho hasta ahora, procuren hacerlo hasta esta semana. Ya, Miss, muchas gracias. Ok, Ya, Miss. ok. Gracias. Quedó una alumna, me escribió para decirme algo sobre un trabajo. ¿Se encuentra en sala? Muy buenas noches. Hola, cuéntame. Mi nota me la puso en la práctica 17, pero le mostré y era 18. No sé si eso lo puedo cambiar, por favor.
Ya, no hay problema. Pero tienes ¿y cómo sabes que es 18? ¿Tienes ahí la prueba? Ahí le pasé a usted, Miss. Ya. Ujú, A ver, voy ahí a está, sí le anotarlo, pasé. ya voy a agendarlo. Ujú. ¿Tu nombre, hija? Aguilar Silva Nicole. Miss. ¿Perdón? Aguilar Silva Nicole. Le pasé con la captura también. Ya. Ya está, Nicole, no te preocupes, ya lo cambio, ¿ya? Gracias, Miss. Hola, tía. Tía. Dime, tía. Dime, tía, te escucho. ¿Qué ha venido a mí?
Profesora, profesora, ¿ya culminó la clase? Ya, Entonces agarra y me dice, ya chicos. dice el señor de arriba que no no tiene baño ahí. Ok, gracias, Entonces profesora. le vamos a llamar al ingeniero para que nos diga de dónde es eso. Enmascarar desde arriba, que no es buen vecino. Pero bueno, con nosotros no tiene nada.